Perdón, el señor congresista Carlos Cuaresma, luego le daré uso de la palabra. Señor presidente, hay algunas cosas que hay que decidirlas esta noche. Y hay que decidirlas porque la mayoría de los integrantes de este digno Congreso lo han entendido así al haber aprobado la ampliación de la agenda. Y resulta que muchos no se han dado cuenta ni siquiera de lo que está ocurriendo en este hemiciclo. Consiguientemente, señor, creo que es importante además plantear, señor presidente, dentro del marco de este debate, que se publique la asistencia respectiva de quienes tenemos la intención de consolidar esto que todos hemos estado reclamando, la conciliación, la reconciliación nacional, el entendimiento, el reencuentro de quienes apostamos por una cultura de paz, el reencuentro por quienes planteamos la reinstitucionalización, la redemocratización de nuestra patria. Y nosotros no podemos continuar viviendo, señor presidente, si es que tenemos como un clavo algo que incluso se ha enarbolado como una bandera política, que indudablemente, equivocadamente, el caso del teniente coronel Ejército Peruano Ollanta Moisés Humala Tazo ha tomado algunos ribetes de orden eminentemente político, cuando éste debe enmarcarse fundamentalmente dentro del marco del fuero militar. Y es allí donde quiero yo derivar al señor presidente y señores congresistas. El teniente coronel Ejército Peruano Ollanta Moisés Humala Tazo se rebeló efectivamente en el sur del país el 29 de octubre contra un gobierno usurpador. Se sublevó, señor Humala, contra un régimen corrupto. El teniente coronel Ejército Peruano Ollanta Moisés Humala Tazo se sublevó, señor, contra el gobierno de Montesinos y de Fujimori, que luego fueron desenmascarados en su propio reducto de inmoralidad y corrupción. Si ello, señor, se llama delito, entonces preguntamos públicamente, ¿qué se puede llamar aquello que ocurrió con los 9 estudiantes de la Cantuta y el profesor Muñoz, asesinados por un grupo de criminales, señor, enquistados precisamente en un sector importante del Servicio de Inteligencia Nacional y consiguientemente en un sector de nuestro glorioso ejército? Señor, además quiero decir, luego de la interrupción, quiero decir, señor presidente, que efectivamente el Grupo Colina, del cual fue uno de sus jefes, Santiago Martín Rivas, fue quien operó, señor, con estos hechos que se dieron lamentablemente, primero, con la extracción, con la sustracción de los 9 estudiantes y el profesor Muñoz de la Cantuta, que luego fueron vilmente calcinados y asesinados por este grupo de asesinos y criminales encabezados por Santiago Martín Rivas. ¿Pero qué pasó, señor presidente? Sencillamente que el grupo de Santiago Martín Rivas fueron amnistiados por este Congreso, aquí en este hemiciclo, señor. Lamentablemente no está aquí presente quien había encabezado esa propuesta y quien había hecho consentir a un Congreso pasado, señor presidente, para que se les dé la amnistía correspondiente a ese grupo de delincuentes, de criminales, señor, del Grupo Colina. Muy bien, pero hay muchas cosas más que decir, señor, frente a la rebelión de Ollanta Moisés Humala Tazo, señor. Me pide una interrupción el congresista Marcenaro, si usted tiene a bien, señor. El señor Marzano, perdón. Sí, pero a la hora de votar se dice. Señor presidente, a fin de que este debate no sea estéril, Sí. y en vista de que al parecer no hay quórum y a efecto de que no se siga profundizando sobre este importante tema, porque yo he votado a favor de que este tema se vea, pero creo que debe verse en el momento en que haya efectividad para tratar el tema. Entonces yo pediría que se rectifique a ver si hay quórum o no para seguir con este tema. Sí. Congresista Marzano, de acuerdo al reglamento se va a verificar el quórum en el momento preciso antes de la votación. En estos instantes está en uso de la palabra el congresista Carlos Cuaresma. Tenemos anotados al congresista Pedro Morales, Robinson Reveneira y el doctor Antero Flores Arauz, al término del cual verificaremos el quórum para pasar a la votación. Congresista Daniel Estrada también. Muy bien, señor presidente.
usted lo ha dicho, en cualquier momento se pasará, se revisará si hay quórum o no, y en todo caso voy adelantando una opinión, que es de este grupo del Frente Independiente Moralizador. Tal vez, si es que no hay quórum, mañana se podría votar sobre este tema específico, pero creo que es importante, señor, tener que abundar en algunos hechos importantes. Prosiga. Señor presidente, me cede sus 5 minutos el colega Manuel Vázquez. Señor presidente, decía que en todo caso es importante abundar y referirse a otros hechos y no solamente a Ollanta Humala. Señor, ¿dónde están los militares asesinos de otros hechos que se han dado en Barrios Altos? Y hay que recordar siempre, estamos a las puertas de un 26 de enero, que para muchos hombres de prensa como el que habla, señor, ese 26 de enero tiene que convertirse en el día de la dignificación de la prensa, en el día de una auténtica libertad de prensa. ¿Dónde está el periodista Pedro Yauri, señor, asesinado también en estas mismas circunstancias por el grupo Colina? ¿Y qué del general Nicolás de Vargas Hermosa, expresidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, responsable de los crímenes de la Cantuta y Barrios Altos? ¿Y qué de otros militares, señor, metidos a ministros durante la última década, acusados de enriquecimiento ilícito con una serie de empresas en el Perú y en el exterior? Enumerar, señor, sobre otros hechos para comparar con la sublevación o la rebelión de Ollanta Moisés Humala Tazo, señor, va a llevarnos un tiempo, pero hay un abismo. A Ollanta Humala no hay que convertirlo en héroe, señor, porque los verdaderos héroes de la recuperación fundamentalmente de esta democracia es el pueblo anónimo. Son los jóvenes, los estudiantes, varones y mujeres, son las amas de casa, son los ambulantes, son los trabajadores de los mercados, somos nosotros, los profesionales pertenecientes a la clase media, son los luchadores sociales, son los políticos, señor, que han salido permanente y constantemente, fundamentalmente en estos últimos años, a las plazas y a las calles para mostrarse con el pecho descubierto y decirle al usurpador: basta, y decirle a los criminales, señor, que las cárceles los están esperando, y decirles a los corruptos, señor, y decirles a los inmorales que en determinado momento serán juzgados, señor, y pagarán caro la afrenta contra nuestra patria y nuestra nación. Señor presidente, por eso repetimos, a Humala hay que amnistiarlo, pero no hay que convertirlo en héroe, señor. Es parte también de la resistencia, es parte también de la disconformidad de un sector importante de dignos militares del ejército de Grau y de Bolognesi. Por eso, señor, y además, porque este caso, repito, no hay que politizarlo, señor. Y se está politizando cuando se dice amnistía para Humala y luego se quiere dar el paso, no sé si a oscuras o a través de la claridad de la luz, para convertirlo en candidato, señor. Definámonos también aquí, señor, y nosotros planteamos que Humala debe ser amnistiado. ¿Pero amnistiado para qué, señor? Para retornar a los cuarteles. Humala debe ser amnistiado ¿para qué, señor? Para retornar al grado y a la condición normal que tuvo al momento de su rebelión el 29 de octubre del presente año, señor. Y no convertirlo, repito, en político. Hacer que él vuelva a su condición anterior, hacer que él vuelva a ponerse el uniforme militar, señor presidente. Señor, y para concluir quiero decir que oportunamente la congresista Patricia Donaire ha presentado y ha alcanzado a la mesa un texto sustitutorio donde además, igual que el original del proyecto correspondiente, no solamente se plantea que se otorgue amnistía al teniente coronel Ejército Peruano Ollanta Moisés Humala Tazo por los actos ocurridos el 29 de octubre del año 2000, sino, señor, también se plantea que se conceda el beneficio de la amnistía al personal militar y al personal civil que participó en el levantamiento indicado en el párrafo anterior. Por estas consideraciones, señor presidente, y por muchas más, porque hay la necesidad de plantear dentro del marco de la reflexión y con la serenidad que nos caracteriza, la reconciliación nacional, el reencuentro de todos los peruanos, los que tienen uniforme y nosotros los civiles, señor, que somos parte finalmente de esta recuperación de la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias.